Ministerio MIC, Revelación Divina, se complace en presentarles lecciones abreviadas de las Escrituras. Después de haber investigado exhaustivamente en las Sagradas Escrituras el verdadero significado que nos da la palabra acerca de la revelación, es nuestro mayor deseo el poder alcanzar a aquellos creyentes que mediante el estudio de la bendita palabra de Dios puedan desarrollar su conocimiento y puedan madurar espiritualmente con la revelación que proviene sola y exclusivamente de Dios. Con ustedes, nuestro hermano Reverendo Ramón Díaz. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, su pastor de Facebook Live, Ramón Díaz. Amén. Y sin pérdida de tiempo, vamos a la lección. Ya que tuvimos un problemita con el video de las 7:30, pero ahora estamos en Facebook Live, gracias a Dios. El tema para hoy a considerar lleva por título La Fe, parte 3. Así que unos segunditos los que consiguen las escrituras, su Biblia, algo para escribir y ¿verdad? Un lugar donde puedan tomar sus notas como fieles discípulos. Queremos darle gracias a aquellos hermanos que pacientemente, ¿verdad?, esperan esta su programación, lecciones abreviadas de las escrituras. Bien, la fe parte 3. La semana pasada estuvimos hablando sobre fe parte 2 y ahora continuamos con fe parte 3. La lectura se encuentra en el libro de Santiago, su capítulo 2 y su versículo 17. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: así también, si la fe no tuviere obras, es muerta en sí misma. Declaramos que el versículo lo que está señalando es acerca de la fe y no de las obras. Sencillamente aquí está diciendo que esa fe, si no es activada, si esa fe no se utiliza o se usa, pues por supuesto no está logrando lo que por la fe está supuesto a lograrse. ¿Ve? Así también, si la fe no tuviera obras, ¿ve? No está hablando de obras, ahí la palabra obras, Dios bendiga a nuestra hermana Iris Rivera. Bienvenida al discipulado de estas 32 lecciones abreviadas de las Escrituras. Así también, si la fe no tuviera obras, ¿ve? Está hablando de la fe, no está hablando de nosotros, que si hacemos obra o dejamos de hacer obra, o que si hacemos obra o no hacemos, entonces eso determina si tenemos fe o no tenemos fe, o si la fe es viva o es muerta. No, aquí no está hablando de eso. Aquí está diciendo, así también, si la fe no tuviere, la fe misma no tuviere obras, si no se pone a trabajar. Yo considero como la fe como si fuera un trabajador suyo, un obrero suyo. Y como obrero suyo, la fe, usted tiene que ponerlo a trabajar. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que está diciendo. Así también, si la fe no tuviere obras, es muerta. Eso es obvio. Eso es claro lo que Santiago está diciendo. Es muerta en sí misma. Amén. El vivir por fe. Vamos a Juan capítulo 1, su verso 1. Gloria al nombre del Señor. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo, el Verbo se refiere al Hijo. Y también en segundo lugar, el Verbo se refiere a la acción, palabra de acción en una oración, ¿verdad? En la gramática.
Y en tercer lugar, el verbo se refiere a la palabra. Y ahí donde queremos hacer el más énfasis, en la palabra, ¿verdad? En la acción que se adquiere, ¿verdad? Mediante el conocimiento en las Escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo sabemos si lo que estamos oyendo, ¿verdad? O lo que se te está enseñando es cierto o no es cierto? Bueno, si está en la palabra, ¿verdad? Si está en la palabra, pues es de Dios. Si no está en la palabra, pues no es de Dios. Tiene que estar en las Escrituras cada vez que se te enseña algo acerca de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por el Espíritu Santo, por supuesto. Si no está en la palabra, pues lo que se está diciendo no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y la palabra equivale a lo mismo. Son inseparables. Vuelvo a repetir, Dios y la palabra o su palabra equivalen a lo mismo. Son inseparables. Y como hemos dicho en otras ocasiones, Dios es su palabra. Dios es su palabra. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, hermana María Pitre. Gracias que, aunque un poquito tarde, pero Dios te está alcanzando. Amén. Y tú estás alcanzando de Dios. Gloria al nombre del Señor. Son inseparables. La palabra y Dios equivale a lo mismo. Son inseparables. Es como el agua y lo mojado. Donde hay agua, pues está mojado. Y donde está mojado, hay agua. Pues así mismo, ¿verdad? O no así mismo, Dios primero. Dios y su palabra equivale a lo mismo. Son inseparables. Donde está Dios, está su palabra. Donde está su palabra, la palabra lo que hace es declarar acerca de todo lo pertenente a Dios. Es más, se puede decir que la fe, ahora vamos a añadir fe a la palabra, se puede decir que la fe equivale a la palabra de Dios. En otras palabras, o no en otras palabras, conforme a lo que enseñamos en la primera lección acerca del justo, que decía los textos, 4 textos que leímos, uno en Habacuc, otro en Romanos, otro en Gálatas y el último en Hebreos. Pues en estos 4 versículos habíamos leído que el justo por la fe vivirá. Pero si ahora estamos declarando que se puede decir que la fe equivale a la palabra de Dios, entonces podemos establecer que el justo por la palabra de Dios vivirá. El justo por la fe vivirá, pero también el justo por la palabra de Dios vivirá. Vamos a leer nuevamente los versículos que habíamos leído 2 semanas atrás en la lección número 9 en la fe parte 1. Si usted lo apuntó y escribió estos textos y siguió conmigo en estas lecciones, pues usted sabe de lo que yo estoy hablando. Leamos Habacuc capítulo 2 y su verso 4. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha ante él, mas el justo en su fe vivirá. Vamos. Así dice el versículo. Ahora permítame, y es por unos segundos, leerlo en diferentes formas. Y no es que no queremos cambiar, estamos, ¿verdad? Dando a entender que el justo no solamente por la fe vivirá, sino por la palabra de Dios. Dice así, aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo por la palabra de Dios vivirá. Romanos 1:17. Usted debe tenerlo apuntado. Romanos 1:17 dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otra palabra, el justo por la palabra
de Dios vivirá. Voy a leerlo. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la palabra de Dios vivirá. Y así se encuentra en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 3, verso 11, donde dice también el justo por la fe vivirá. Pues nada, el justo por la palabra de Dios vivirá. Y Hebreos capítulo 10, verso 38 igual. Dice, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará mi alma, el alma de Dios. Y es lo mismo. Ahora el justo vivirá, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Mas si se retirase o retirare de qué, de la palabra, igual como de la fe, no agradará mi alma, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Y como habíamos dicho ahorita, no es que le estamos quitando o añadiendo, Dios libre. Usted sabe que la Biblia hace bien claro que no se le puede añadir ni quitarle a la palabra. No se le está quitando a la palabra, sencillamente estamos explicando. ¿Por qué estamos explicando? Sencillamente, porque no hay otra forma de vivir por fe si no es por lo que dice la palabra de Dios. No hay otra forma, a menos que usted me la busque. Nosotros somos los justos. Y como justos no podemos vivir por fe en ese caso. Si no es como justo y por la fe, que quiere decir aceptando todo lo que Dios dice que es cierto, y lo que dice, lo dice en las Escrituras, ¿verdad? Ha sido revelado por el Espíritu Santo hacia nosotros. Entonces, nosotros también, porque no hay forma de vivir por la fe si no es por lo que la palabra de Dios nos declara. No hay otra forma, hermano. Vamos a Hebreos capítulo 11 y su verso 1. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas por cuanto la ley... No, perdón. Yo dije Hebreos 11:1. Sí, amén. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Gloria al nombre del Señor. Hebreos 11:1 es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y eso estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Por lo menos media hora. Es pues la palabra, dice el texto, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Oh, bueno, sencillo. Ahora podemos entender. Ahora tú puedes entender. Y yo he entendido que entendemos mejor cómo es que el justo ha de vivir. Porque es un poquito fuerte, el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo? Bueno, añadimos en esta ocasión, a través de este estudio, mejor, ahora lo entendemos mejor, que el justo ha de vivir por la palabra, por lo que la palabra le indica, por lo que la palabra le enseña a cómo ser un vencedor en esta vida terrenal. Y en nuestro caminar, ¿verdad? En esta vida, pues existen áreas en tu vida y en la mía, ¿verdad? Cuales debemos de utilizar la palabra para poder, ¿verdad? Lidiar con la vida, conforme a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Que todo lo que pertenece a la vida, praise the Lord. ¿Alguien llama ahora mismo? Amén, Dios te bendiga. El hermano Francisco, Dios te bendiga mucho.
agradecemos tu compañía y la compañía con todos aquellos que por el mundo entero nos están escuchando. Este discipulado que el Señor nos permite traer a todos ustedes. Pero hay que utilizar la palabra en el manejo de tu matrimonio o del matrimonio. Tenemos que usar, ¿verdad? La guía de la palabra, como fieles, como justos hijos de Dios, pues tenemos que hacerlo para utilizar por la fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, en la crianza de nuestros hijos. Y tenemos que utilizar el conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Conocimiento de parte de Dios, especialmente en el aspecto espiritual, a cómo manejar la finanza. Muy importante, hay que utilizar la palabra, las Escrituras, Dios, para manejar nuestra finanza. Porque dicho de paso, el oro de todo, el dueño de todo oro y dinero y todo lo que existe es Dios. Él solamente nos permite a nosotros ministrar tales cosas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la sustancia y contiene la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Mire, la palabra de Dios es evidencia de las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven usted no las ha visto, ni tampoco las ha recibido. Por eso espera, ¿ve? La demostración de lo que se espera. La palabra es la sustancia y contiene esa sustancia, ¿verdad? Nos afirma, la palabra nos afirma mediante la fe de las cosas que se esperan y de las cosas que, aunque no se vean, la palabra es la evidencia de las cosas que no se ven. Aun cuando no podamos verla, ni oírlas, ni olerlas, ni saborearlas, ni aún ni tocarlas. La palabra de Dios es la confirmación de todo lo que tú y yo esperamos. Y tales cosas existen. Y las hemos de recibir por la fe. Por eso tomamos el tiempo para declararles a ustedes lo que en realidad lo que es fe. Gloria al nombre del Señor. Mire, la Biblia es un libro de evidencia también y de confirmaciones. Las Escrituras, sí, son evidencia y confirmaciones. No podemos permitir que nada, ni nadie nos detenga de alcanzar lo que la palabra prueba que existe. Miren lo que acabé de decir. Que prueba que la palabra existe. Nos prueba de que todas estas cosas de las cuales estamos hablando, aunque no las veamos, existen. No podemos permitir que nada ni nadie nos sean de obstáculo para que nosotros no alcancemos estas herencias. Son bendiciones, pero son herencias. Son promesas, pero son herencias. Lo que muchas personas piensan acerca de lo que es fe, ¿sabe qué? No lo es. Fe no es, yo le voy a decir lo que fe no es. Fe no es una alta expectación de información o con información errónea. No. Eso no es fe. Tener una alta expectación, esperando algo, con información errónea. No. Fe es teniendo una alta expectación de cosas que existen y que la información que se te está dando es la verdad. Fe es la palabra. Fe es la verdad. Toda base acerca de lo que la fe, acerca de la fe, se encuentra en las Escrituras. Porque fe y palabra son entretejidas. Dígalo conmigo. Cero palabra. Repítelo. Cero palabra. Right. Cero palabra.
Y ahora di, cero fe. Cero fe. ¿Estamos? Ahora, vamos a decirlo juntos. Cero palabra, cero fe. Vamos a repetirlo. Cero palabra, cero fe. Gloria al nombre del Señor. Hay que vivir por lo que dice y de lo que está escrito en la palabra. Y cuando nosotros seguimos esta forma, este formato, esto es vivir por fe. Vivir por fe es vivir por la palabra. Ya estamos terminando. Vamos a Romanos capítulo 10 y su verso 17. Gracias, Señor. Praise the Lord. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denme 5 minutos más. Dice el texto así. Búsquelo, Romanos. Usted lo sabe ya, pero búsquelo, porque una cosa es saberlo y una cosa es usted leerlo y agarrarlo y que registren usted y no soltarlo. No sea que venga el enemigo y luego ¿verdad? te quite de tu corazón lo aprendido. Ese es su trabajo, su función. Pero nosotros, aquel de nosotros es retener lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe es, esto es fe, está diciendo el apóstol. Esto es fe. Fe es por el oír. En otras palabras, fe se hace real. Fe se vive. Fe se utiliza. Fe se entiende por el oír. Por el oír. Y por el oír no cualquier cosa, sino y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve? Fe es por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mediante tu oírla, es que tú alcanzas a entender lo que es fe. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y tú lo has oído muchas veces este versículo, pero no de esta forma. Todo lo que tú esperas debe de ser respaldado por lo que dice las Escrituras. Todo lo que tú esperas debe de ser respaldado por lo que dice Dios en su palabra. Debe de saber en qué verso está y a dónde se encuentra y a dónde, no solamente a dónde se encuentra y el verso, sino qué dice el verso. Tiene que entender lo que ese verso en particular o la intención de ese verso cuando fue escrito. Sabemos que el justo por la fe vivirá. ¿Estamos? Sabemos que el justo por la fe vivirá. Ya estamos llevando 3 clases, ¿verdad? 3 lecciones y hemos hablado de lo mismo. Sabemos que el justo por la fe vivirá. Porque mucho pueblo no quiere entender que somos justos. Yo no sé qué tienen en contra de no querer ser justos. Vuelvo a repetir, no es que tú digas que tú eres justo. Y si lo dice porque Dios dice que tú eres justo. Y hemos dicho que no permita que nada ni nadie te quite de alcanzar a creer y vivir, ¿verdad? Porque, mire, mal creer, mal vivir. Mal creer, mal vivir. Y si usted no cree que es justo, pues ¿sabe qué? Va a vivir como injusto. Gloria al nombre del Señor. Es la verdad. ¿Verdad? Suena un poquito jocoso, pero es la verdad. Dios, usted por la fe tiene que creer, y porque usted no es justo por sus propias obras, o yo por las mías, somos justos por el sacrificio, por la sangre, ¿verdad? Hay que darle valor a esa sangre.
No podemos no tener la sangre de Cristo, ¿verdad? En valor. Hay que darle el costo de la sangre de Cristo es alto. Así que entendamos esto, que nosotros somos justos mediante la obra terminada de Cristo. El justo por la fe vivirá. Vivir por la fe es vivir por la palabra. Vivir por la palabra hay que entenderla primero. Hay que entender para que podamos vivir por la palabra, por fe. Y si no aplicamos lo aprendido en la palabra y no lo aplicamos en las áreas de tu vida o la mía, cuando llegue la ocasión de hacerse, entonces tu ignorancia o mi ignorancia nos va a detener tu desarrollo y tu madurez espiritual. Sí. Y esto no es lo que tú quieres, ni tampoco yo lo quiero, ni tampoco eso no es lo que queremos. Queremos dar lugar a Dios, a la palabra, para que podamos vivir como lo que somos, justos en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por tu atención prestada y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y desarrollo espiritual en tu caminar con Cristo. Amén.